Bienvenidos a Microsoft. Hoy hablaremos de la aplicación generadora de documentos Agendó. Bueno, acá estamos dentro del sistema generador de documentos. Estamos ya viendo una boleta de citación y pues, en este caso vamos a ver es cómo se configura un documento. Como les decía, el sistema generador de documento permite que dinámicamente se creen todos los documentos que su empresa necesita. Todas las dependencias necesitan siempre estar creando documentos y pues a través de este sistema se pueden crear y el sistema pues a través de los parámetros que se le dan crea un formulario, crea una tabla en la base de datos y a través de ella pues se saca la información estadística más adelante. En este caso, en la boleta de citación vamos a ver que nos presenta un formulario donde se han creado en este caso unos campos y cada uno va a tener unos valores. En este caso, el campo inspección va a tener una etiqueta llamada inspección y en la base de datos o en la tabla se va a llamar o va a tener este nombre, NO-IMPE. Va a tener un valor por defecto y también pregunta si el campo es requerido, si el campo es visible, si el campo es editable, o sea, se puede modificar o no, el límite de caracteres, un formato que se le quiera dar al campo, una expresión, por ejemplo, el color, el ancho, el alto, etcétera, y una ayuda o la microhelp, que se llama, que cuando un usuario final se para en ese campo, en la parte inferior le va a mostrar qué significa ese campo y cómo se debe de llenar. En este caso, se han definido un campo inspección que va a tener un marcador es una lista de valores y en esa lista de valores van a estar las inspecciones. En este caso se va a seleccionar de la lista de valores el ítem número 3. Vamos a tener un campo de tipo fecha del documento, en la base de datos se va a llamar fetchexp y por defecto va a ser la fecha de hoy. Siempre que se crea el documento, él por defecto le va a colocar la fecha del sistema. Nombre del demandante, lo mismo. En el documento de identificación se especifican también los parámetros. Acá se le dice que no es requerido. Por lo tanto, siempre que nosotros hemos visto los formularios, nos coloca de color rojo los que son requeridos y los que no son requeridos van a estar sin el color rojo. Generalmente es negro. Se le puede colocar el formato al documento, o sea, para que ya me coloque allá la máscara y se vea pues formateado el número y acá en este caso se le puso 490 de ancho a este campo. El lugar de expedición va a ser una cadena de 35 caracteres, va a tener por defecto la ciudad de Tuluá, acá se puede definir cualquier valor que se quiera dar, el campo no requerido, la dirección, el barrio va a ser de tipo lista de valores de barrios y por lo tanto cuando ya se cree este campo me va a mostrar en ese campo un list box de selección para poder seleccionar el barrio que se desee por parte del usuario final. La profesión, el sexo, en el sexo lo mismo, acá se selecciona el 1 por defecto, en este caso correspondería a masculino, la edad, vamos a colocarle 0, el demandado, la dirección del demandado, barrio del demandado. Y podemos ver que en el demandado, los tres campos que son del demandado, van a ver que todos van a tener un background, un color de fondo con este color que se le ha definido. Los colores hexadecimales que nosotros ya conocemos, se le puede dar un valor acá y ellos van a quedar con ese color. En este caso todos van a estar del mismo color cuando son del datos del demandado. Acá tenemos el carácter de la diligencia, la fecha de citación, que también es la fecha del sistema, y se le va a colocar un formato de día, mes, año. Acá el funcionario, el motivo de la demanda, que es un texto grande, la fecha en letras. Si yo miro la fecha en letras, me muestran acá el editor de fórmulas que tiene el sistema generador de documentos. Es un poderoso editor el cual tiene una serie de categorías para cada una de las funciones que se aplica donde se requiere. En este caso, la fecha, el día de la fecha de expedición, le vamos a agregar la palabra de, vamos a sacar el mes de la fecha de expedición, la palabra de, y el año de la fecha de expedición para que nos salga 25 de mayo del 2016, por ejemplo. Entonces va a salir el nombre del mes, no va a salir 05, sino el nombre del mes porque utilizamos una función que va a tener el nombre del mes. Este editor de fórmulas pues permite hacer muchas cosas, pues tenemos funciones de tipo de conversión, en este caso las de conversión pues, van a ser char, integer, long, number,
real. Funciones estadísticas, tenemos bastantes funciones estadísticas, que es la media, la mediana, porcentaje, la moda. Funciones de fecha, que es para sacar la fecha y hora, el nombre del día, el número del día, y cada una va a hacer sus propias funciones. Tenemos funciones de formulario, matemáticas, que ya son muy conocidas, que es para sacar el coseno, seno, el logaritmo, el redondear un número, truncar un número. Otras funciones, en este caso vamos a tener que en otras funciones pues va a haber una sentencia case en este caso, que cuando la columna valga un valor, entonces haga lo siguiente: determina un valor basado en un conjunto de condiciones de prueba. La función if, que es el si condicional. Si la expresión vale tanto, entonces haga tal cosa, si de lo contrario me hace otra. Evalúa una condición y retorna un valor basado en la condición. Funciones de texto, que es fill, left, trim, len, lower, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar todas las funciones de texto que se encuentran en un lenguaje de programación y unas adicionales que se le han agregado para que el sistema pues pueda hacer cosas que a veces no pueden las funciones normales. En este caso, pues van a tener funciones para conectarse a otras bases de datos, a otras tablas, traer un número en letras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá todas esas funciones están incluidas dentro del sistema. Se pueden utilizar los campos para incluirse acá dentro de la expresión y los operadores que se pueden utilizar. Entonces, esa es la potencia que tiene el sistema generador de documentos en lo que se refiere a que el campo que requiera ser calculado se puede hacer a través de estas funciones que ya están predefinidas. Tenemos fecha de presentación en letras. La inspección vemos que tiene un sí en este caso. Si el carácter de la diligencia es 2, entonces me ejecuta esta función que termina acá. De lo contrario, me ejecuta esta otra función y así sucesivamente. Y un pie de página que también hace una determinada tarea. Entonces, una vez que se defina este formulario con los parámetros que se requieren, entonces él me va a generar ya la pantalla de captura. En este caso ya nos pasamos acá a ver cómo queda la pantalla. Observe que la fecha del documento, que le habíamos dicho que era de fecha y hora y que me pusiera la fecha del sistema, acá me lo está haciendo. Los campos que están en rojo indica que sean requeridos, lo que hablamos de del campo requerido, o sea que si pretende grabar y no se ha llenado el campo, pues va a sacar un mensaje para que se llene ese campo. Habíamos dicho que el lugar de expedición por defecto era este valor, acá me apareció la dirección del demandante, el barrio del demandado. En el barrio podemos ver una lista de valores que acá se pueden seleccionar de acuerdo pues a lo que el usuario requiera y rápidamente pues se puede escribir una letra y él nos lo va a traer de acuerdo a la selección que se esté dando en el momento. Lo mismo la profesión, ya se ha definido una lista de valores de profesiones y acá se va a ir seleccionándolo rápidamente. Esto se hace más que todo cuando son listas de valores para poder sacar información estadística, saber sacar por barrios, por profesiones, cuántas personas, cuántos casos se atendieron, etcétera, etcétera. Lo mismo el sexo, habíamos dicho que uno era masculino y dos femenino. La edad le hemos puesto 0 y hemos dicho que en el campo demandado iba a tener un color de fondo todos y observe que acá todos se pueden quedar de un color de fondo que se le dio. La fecha de citación también se le había dado y observe la fecha en letras de la cual habíamos hablado ahora. Mire que ya me apareció el día, el nombre del mes y el año, ya apareció acá formateado. Y si yo me paro en un campo, acá en la parte inferior vamos a ver que va a aparecer la información referente al campo en el cual estamos parados, para que el usuario pues conozca qué es lo que debe llenar o diligenciar dentro de ese campo. Volviendo nuevamente acá al sistema, ya una vez que se define el documento, ya se procede a grabarlo y a editar la plantilla. Editar la plantilla es tener una plantilla en Microsoft Word y cada uno de esos campos que se han creado acá se pueden colocar en la plantilla para que aparezcan en la plantilla y se puede imprimir de acuerdo a cómo se configure. Es lo mismo que la combinación de correspondencia. Observe que acá ya tenemos la plantillita predefinida y acá van a estar los campos. Cada uno de los campos que se crearon allá, acá van a estar y por lo tanto yo puedo insertar un campo de esos acá dentro del documento de Word. Vamos a ver el documento acá, que ya está diligenciado. Señor, acá se le colocó el campo demandado, fue citado para una diligencia de carácter, acá se le colocó
el carácter de la diligencia de acuerdo al campo que está ya dentro de la configuración del formulario. La fecha de presentación también, motivo de la demanda, acá todo lo que se describa dentro del motivo de la demanda, que en este caso el motivo de la demanda es este campo que se llena cuando ya el usuario final lo ha diligenciado. Acá todo el texto que se va a escribir dentro del motivo de la demanda va a aparecer acá dentro de esta plantilla. Y así sucesivamente se pueden ir insertando cada uno de los campos, se le puede dar acá los logos, se le puede dar el pie de página, el encabezado, etcétera, etcétera, etcétera. Se organiza bien el documento y ya se procede una vez de eso a guardarlo o guardar como una nueva plantilla. Esto indica de que cuando se crea este documento, todos sabemos que durante el tiempo las plantillas van cambiando de versiones y pues se requiere que cuando yo imprima un documento de ahora 3 años, él debe imprimir con la plantilla que estaba en ese tiempo vigente. Entonces este sistema permite llevar ese control de versiones con los registros que se han creado con la plantilla correspondiente. Una vez que ya se configura todo eso, pues ya queda el documento listo, se graba y como les había dicho, ya en ese momento aparece pues este formulario, el cual una vez que se diligencie ya se procede a grabar. Una vez que se graba, vamos a grabar acá, que pues faltan unos campos. Si le podemos grabar, el sistema me va a sacar un error porque pues no se ha llenado el campo demandante que habíamos dicho que era de tipo requerido. Falta llenar ese campo y así sucesivamente. Entonces, esto es para que se conozca más o menos. Miren, acá se le dio un zoom, hay personas que no tienen buena visión, acá se le puede dar el zoom de acuerdo a lo que requiera el funcionario, así como lo hace hoy en día Microsoft Word. Ya se diligencia el formulario y ya cuando se diligencia, pues ya en ese momento ya podemos ver el documento diligenciado como se ha mostrado en los videos donde se muestra para usuarios finales. Esto es el sistema generador de documento y de aquí cualquier documento que usted tenga dentro de su oficina puede ser creado a través de este sistema. Bueno, otra cosa es que se pueden hacer más documentos, como se había explicado. Vamos a ver acá otros documentos que se han configurado por esta misma opción. Acá podemos ver antecedentes policivos, cómo se configuró. Observamos los campos, lo mismo que en el otro. La fecha, el sexo, el barrio, el secretario de gobierno. Acá se coloca el código que se le asignó a ese secretario de gobierno y los demás parámetros. Podemos ver que también se pueden seleccionar todos los documentos que estén acá, en este caso para la inspección de policía. Vamos a ver el estatuto del consumidor, cómo se configuró este documento, los campos, los fondos que se le colocaron, la fórmula y pues toda la información referente pues al documento que está configurando. Vamos a ver resolución de rifas gratuitas. Lo mismo, acá observamos cómo quedó configurado este documento. Este se hizo para inspecciones de policía, pero vamos a ver unos que se han configurado para comisaría de familia. Solicitamos comisaría de familia y acá podemos ver una boleta de citación de la comisaría de familia. Y observe que como quedó este documento configurado, y observe pues que acá podemos ver diferentes fórmulas que se le han asignado a este documento, los fondos y la ayuda que se le especificó a cada campo. Vamos a ver otro documento que sería en este caso consulta en general. Acá se pregunta más información y se configura de acuerdo a la necesidad de la alcaldía. Una querella penal, lo mismo, acá está toda la información de la querella penal. Entonces podemos ver pues, que se puede configurar hasta la cantidad de campos que se requieran para el documento que se quiere configurar. Se pueden crear más acá, por ejemplo, acá podemos ver que en Secretaría de Hacienda se han hecho, en Educación también, Oficina Asesora de Planeación y así sucesivamente se pueden configurar para cada dependencia los diferentes documentos.
Para planeación municipal vemos que pues hay otros documentos, por ejemplo un pasacalle, roturas de vía. Vamos a la rotura de vía, acá vemos cómo se configuró ese documento y la plantillita pues que se puede configurar también. Para planeación vemos líneas de paramiento, certificados de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, se le puede colocar el precio del documento para más adelante en un reporte saber cuánto recaudo se hizo por ese tipo de documento. El municipio puede darse cuenta porque pues esa información cada vez que se crea un documento le va a asignar esta constante a este documento y podemos pues más adelante saber cuántos certificados de distancia se expidieron y cuánto fue el recaudo que se obtuvo por él. Entonces, esas son las grandes bondades que tiene este sistema, no solamente pues, de que ya viene preconfigurado con unos documentos para inspección de policía y comisaría de familia, sino que de acuerdo a la necesidad se pueden configurar todos los documentos que se requieran.